Bueno, y hablando de compartir y de compartir por escrito, ¿se acuerdan que ayer usamos unas varitas muy bonitas? Me quería robar la mía, pero ya la quemé. Y escribimos en el aire, ¿se acuerdan? Bueno, lo que les pediría yo en este momento es que escribamos, bueno, y en cierto sentido también vamos a escribir en el aire, pero de una manera más tradicional. Miren, tienen enfrente, en todos sus asientos, hojas de colores, ¿no? De diferentes colores. ¿Sí los ven? Bueno, ahí les va. Agarren una pluma, un lápiz, lo que sea, y escríbanle. Nada más no se me precipiten, ¿eh? Les voy a explicar. Escriban, pues, ¿qué se, otra vez, ¿qué se llevan de aquí? ¿Qué quieren compartir de lo que escucharon aquí? ¿De qué aprendieron a dudar aquí, por ejemplo? La duda es muy importante, ¿no? ¿O qué confirmaron aquí? En fin, escriban lo que ustedes quieran. Es un ejercicio absolutamente libre, definitivamente. Y después, y aquí viene la cosa, ustedes son muy jóvenes, pero en los viejos tiempos hacíamos avioncitos de papel. ¿Se acuerdan de los aviones de papel? Yo, se los confieso, hace unos pocos años, cuando mis hijos eran pequeños, me pidieron que hiciera un avión y no me acordaba. Puede pasar, ¿no? Puede pasar. Lo mío tampoco es lo manual, debo decirlo. Entonces, lo que les voy a pedir es que después de escribir esa palabra, ese concepto que les brote a ustedes en la hoja de papel, hagan un avioncito, ¿sí? Cuando hagan el avioncito, pero no se me precipiten. Contamos hasta 3 y lo lanzan al aire. Es otra forma de escribir al aire. ¿Estamos de acuerdo? Órale. Les doy un minutito, escriban, les doy otros 2, hagan el avión. Si no saben cómo hacer el avión, pues a lo mejor la persona que está al lado les puede echar la mano. Eso sí, no me lo pidan porque sigo sin acordarme. Miren, aquí, por ejemplo, bien, se ve cierta maestría, pero todavía no lo tienen, todavía no lo tienen. Para que sea todos al mismo tiempo y hagamos una bonita puesta en escena, ¿no? No quiero balconear a nadie, pero hay gente del grupo Santillana que está teniendo muchos problemas con el diseño del avión. Pero todavía no lo tiren, todavía no lo tiren. Eso. ¿Cómo vamos? ¿Ya estamos? ¿Lo conseguimos? ¿30 segundos más? Mira, muy bien. Claramente en Madrid hacen aviones de papel. Eso es una cosa que estamos aprendiendo. Bueno, voy a contar ahora sí hasta 3. No, no corras, Bruno, no te angusties, no te angusties. Bueno, un maestro aquí de la aeronáutica. Ahora sí, voy a contar hasta 3. Todavía no. Bueno, ya. Vamos así. Cuento en 3 tiran el avión. ¿Estamos de acuerdo? 1. Bueno, voy a contar despacito. Estamos en 1 todavía. Vamos al 2.
No pues yo creo que hacia adelante, ¿no? Sí, preferentemente arriba de la cabeza de las personas que están adelante, ¿no? Okay. Estamos en dos. Bueno, estamos en dos, tres. Bien, muy bien, ¿eh? Bien, 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 bien. ¿Le sorprendió esta lluvia plateada que vimos? Sí, ¿no? Bueno, vamos a casi rematar la faena con un invitado que, a ver, estuve platicando con él un rato, lo voy a decir en estos términos, fuera de cámaras, ¿eh? Ya afuera, y la verdad fue una maravilla platicar con él. Es un hombre que se forjó en la exigente carrera de filosofía. Voy a decirles que yo también, nada más que a mí no me sirvió para nada, porque soy bastante inútil, y a él sí, como van a comprobar. Entiende mucho de tecnologías, entiende mucho de inteligencia artificial, que es un mundo complejísimo y fascinante, ahora lo van a escuchar, pero sobre todo, a mí me parece que lo que lo define es el asombro, justamente. Es un hombre permanentemente curioso. Es un hombre que se pregunta todo el tiempo cómo funcionan las cosas. Valentín Muro. Adelante, Valentín. Hola, gracias. Efectivamente, mi nombre es Valentín y desde hace muchísimo tiempo tengo dificultades para explicar a qué me dedico. Entonces, hace más o menos 10 años, empecé a decir que me dedico a entender cómo funcionan las cosas, lo que inmediatamente genera la impresión de que soy muy, muy pretencioso, porque puedo dar a entender que quizás soy una suerte de experto en cosas y en cómo es que efectivamente funcionan. Lo cierto es que si me dedico a entender cómo funcionan las cosas es porque siempre me costó muchísimo, pero muchísimo entender cómo funcionaban las cosas a mi alrededor, pero también las personas y casi cualquier tipo de interacción. Y, y siempre me hago muchas preguntas. Generalmente las hice a lo largo de mi vida, en gran parte por mi propia supervivencia. Es decir, empiezo primer grado y entonces estoy en el recreo y de repente se me acercan a hablar otras personas más o menos de mi tamaño y yo les respondo a lo que me preguntan y después me voy hasta que eventualmente la directora de la escuela se me acerca y me explica que a veces las personas se nos acercan a hacer preguntas no porque les interese la respuesta, sino simplemente porque quieren conversar. La directora además resulta ser mi mamá, que es alguien que se dedicó toda mi vida, en realidad no la suya, a tratar de entender ella también cómo era que a mí me costaba tanto entender cosas tan básicas. Así que siempre me hice preguntas de todos los tamaños, grandes y luego pequeñas y todas las que estuvieran en el medio. Y en algún momento me pregunté, bueno, ¿a qué aspiramos en la vida? O mejor dicho, ¿qué quieren casi todas las personas? Y podemos tener muy fuertes intuiciones al respecto de cuál puede ser la respuesta. Incluso podemos tener un acercamiento más bien especulativo y tratar de indagar únicamente con el poder de nuestra mente para hundirse en el abismo infinito de nuestra identidad o de nuestra mente para tratar de responderla. Pero también podemos hacer un acercamiento empírico y salir a preguntarle a muchas personas. Y eso es específicamente lo que hizo Ed Diner, que es un psicólogo muy famoso,
en la primera década de este siglo y junto con un socio le preguntaron a 10.000 personas en 48 países qué era lo que querían. La mayoría respondió esperablemente ser felices y luego tener éxito, tener mayor inteligencia o mayor conocimiento, lograr sabiduría, mayor madurez emocional, mejores relaciones sociales, dinero, que muchas veces se confunde con el éxito e incluso con la felicidad, y una vida significativa, más o menos en el orden en que lo acabo de mostrar. Lo que nos podemos preguntar es de dónde viene esta persecución de la felicidad, y otra forma de encararlo es a través de este gráfico que muestra la frecuencia de aparición de la palabra happiness, felicidad en inglés, en un corpus de Google que tiene casi todos los libros publicados desde 1800 en adelante, y este recorte es únicamente de los últimos 70 años, y lo que vemos es que más o menos a partir de los años 90 la palabra gana algo de impulso y empieza a aumentar la frecuencia hasta elevarse. Eso coincide con el aumento de la industria editorial de la autoayuda. También podemos preguntarnos qué sucede con la curiosidad y vemos que hay una curva similar pero no tan pronunciada, y solo porque estábamos jugando con la herramienta, podemos preguntarnos qué pasa con la palabra fax, que prácticamente no aparece hasta el año 80, ahí empieza a aumentar un poco, tiene su momento de gloria en el año 95 y más o menos en el 97 empieza a caer en picada. Todo el mundo parece querer ser feliz y prácticamente a nadie le interesa el fax. Lo que nos podemos preguntar es si alguien lo está logrando. Y ahora sí, ya preguntamos acerca de la felicidad e incluso, como dije, le preguntamos a 10.000 personas en 48 países. Lo primero que nos podemos preguntar es, ¿sirve de algo ese estudio? ¿Qué pasa cuando le preguntamos a alguien si es feliz? ¿Qué pasa con los índices de felicidad que, dicho sea de paso, es a lo que se dedican los economistas más que cualquier otra disciplina? Y el problema es que la felicidad parece ser algo esquivo y algo bastante subjetivo. Entonces, por ejemplo, no siempre los índices de felicidad se vinculan directamente con el desarrollo económico, y hay lugares en donde esperaríamos que las personas fueran más tristes y sin embargo no es el caso. Vemos una frase como esta que podría adornar cualquier publicación de Instagram. Esto está tomado de un libro del 14º Dalai Lama. Y dice, el propósito de la vida es la búsqueda de la felicidad. Y decimos, bueno, sí, puede ser. Y no hay mucha discusión en torno a que tenemos esta convicción de que ser felices es el único o el más importante objetivo en la vida. Sin embargo, mucho más interesante parece ser centrarnos en aspirar a una vida rica y significativa, guiada por nuestros valores e intereses fundamentales, e incluso podemos recordar ese texto tan hermoso de Bertrand Russell en donde dice, la buena vida es aquella inspirada por el amor y guiada por el conocimiento. Lo que podemos pensar es qué era lo que nos quería decir la frase anterior. ¿El foco lo ponemos en la felicidad o en la búsqueda? Es cierto que queremos ser felices y casi nadie lo va a negar, pero también queremos muchas otras cosas. Por ejemplo, queremos encontrar sentido en nuestras vidas, queremos lograr mayor sabiduría y madurez emocional, queremos poder con la incertidumbre y la ansiedad, sobre todo pensando en lo que fueron los últimos 2 años para gran parte de la humanidad. Queremos sentirnos exitosos y exitosas y poder realizarnos como personas creativas, poder mirar algo y decir, yo hice esto, esto no existía antes de que yo pasara por este planeta. Y a veces, muy a nuestro pesar, también queremos saber un poco acerca de todo, pero no alcanza el tiempo y tenemos que tomar otras decisiones y siempre excusas sobran. Es cierto que la curiosidad no es la única cualidad que contribuye a nuestra felicidad o a darle sentido a nuestra vida o incluso sentir plenitud. Y sin embargo, es muy difícil pensar en cualquier cosa que nos guste, cualquier persona que nos guste, cualquier cosa que podamos admirar en donde en algún momento no se haya involucrado la curiosidad, donde no haya jugado un rol principal.
Curiosidad es una palabra que le robamos al latín, viene de curiositas, que apela a este deseo de saber, que al mismo tiempo viene de curiosus, que refiere a alguien que presta atención, y esto es porque su raíz está en cura, que se darán cuenta porque alude al cuidado, al esmero, al detallismo, al prestar atención. Y con curiosidad nos referimos a aquella disposición a abrazar una forma de enfrentar al mundo, pero también a una forma de sentirnos cuando vivimos esa experiencia de la exploración de nuestros intereses, cuando salimos a buscar y saciar nuestro apetito por el asombro. En sentido técnico, la curiosidad es este estado motivacional hacia la información, es aquello que nos mueve hacia entender o querer saber por qué, cómo, quién, cuándo, dónde. Esas preguntas que incluso generalmente le enseñamos a quienes estudian periodismo, que son las que debe responder un buen artículo. Y aunque no parezca, a la curiosidad no se le ha dado tanta atención desde la ciencia. En particular, la ciencia de la curiosidad o la psicología de la curiosidad, como es en este ejemplo, tiene más o menos 60 o 70 años. Uno de los estudios fundacionales es de este psicólogo canadiense británico que es Dan Berlin, que en el año 60 publica un libro acerca de la excitación, el conflicto y la curiosidad. Es decir, qué es lo que nos pone en movimiento. Y algo muy interesante que hizo fue clasificar la curiosidad a partir de dos ejes. El primer eje vertical es este que va desde lo perceptual, que remite a lo novedoso o a los estímulos sensoriales, y la curiosidad más bien epistémica, que es la que apunta al deseo de saber más. Y en otro sentido, podemos pensar en una curiosidad más específica que apunta a descubrir un dato concreto, o más bien diversiva, que es esa que nos invita justamente a la exploración, a distraernos. Y acá podemos meter casi cualquier pregunta que se nos ocurra. Por ejemplo, entre lo perceptual y lo diversivo tenemos esa irrefrenable necesidad de saber quién nos escribió en algún momento dado. O es eso que hace que nos cueste tanto concentrarnos en una conversación si tenemos el celular a la vista. O es eso que nos llama la atención cuando escuchamos un sonido y decimos, bueno, entró alguien, explotó algo. Y es la que sucede cuando de repente estamos haciendo algo y nos preguntamos, ¿qué será de la vida de Thalía? Por otro lado, puede haber un interés más bien específico, ¿no? ¿Cuántos años tiene Leonardo DiCaprio? O incluso nos puede lanzar en una búsqueda para toda la vida y hacer nuestra carrera en torno a una pregunta no menor como ¿cómo se originó la vida en la Tierra? O incluso 95, 97, ¿en qué año se dejó de usar el fax? Y entre lo perceptual y lo específico podemos pensar en los juegos de palabras o incluso en qué palabras sabemos que rimen con bombero, o quién era Kaiser Sose, o en Lost, ¿estaban todos muertos? Y por último, entre lo epistémico y diversivo, que es esto del deseo de explorar o de evitar el aburrimiento, pero al mismo tiempo de aprender y conocer más, está a lo que yo me dedico. Hace 5 años que escribo acerca de cómo funcionan las cosas y llevo casi 150 temas explorados que van desde cómo funcionan los bolsillos, cómo funciona el picante, cómo funcionan los payasos, los vampiros, los piratas, el miedo al rechazo, cómo funciona aburrirse, cómo funciona hacerse muchas preguntas, etcétera, etcétera. De hecho, si buscan cómo funcionan las cosas, van a ver que está todo en internet. Como menciones de honor tenemos también la curiosidad empática, que es esa que nos llama la atención cuando vemos una obra de teatro, miramos una película, escuchamos un relato, que es esas ganas de entender cómo se siente otra persona, cómo se pueden sentir personas que son distintas, que tienen vidas y experiencias distintas a las nuestras, e incluso es aquella que está en lo que muchas veces se menciona como teoría de la mente en psicología. Y la curiosidad morbosa. Pasamos con el auto y hay un choque y hacemos mucha fuerza para no mirar al costado, o vemos que a alguien se le acaba de caer una pila de platos y decimos, bueno, pues no voy a mirar, no voy a mirar, pero lo que más queremos es ver qué le pasó tan terrible a la persona que tenemos al lado, aunque no podamos aportar nada. Es cierto que no es posible
hacer ciencia y filosofía sin hacernos algunas grandes preguntas. Y también algunas pequeñas preguntas. Por ejemplo, ¿cuántas personas acá se preguntaron por qué este hotel se llama Palladium? Bien, ¿cuántas personas se pusieron a indagar en por qué se llama así, más allá de la pregunta? Bien, yo no había llegado todavía al hotel, pero no miré mucho desde el aeropuerto hasta el hotel porque me puse a indagar porque me sonaba mucho el nombre. Porque Palladium viene de Palas, que Palas en la mitología greco-romana era la hermanastra de Atena. Y al mismo tiempo, Palladium suena como Paladio, de hecho es el nombre de Paladio, que es un elemento. Y al mismo tiempo, hace muy poco estuve investigando acerca de Plutón, que es ese planeta que ahora ya no es más planeta. Y resulta que hubo un momento en la historia de la astronomía en que no sabía, los planetas eran siempre los mismos y más o menos hasta 1781 nadie había tenido la experiencia de descubrir un planeta, hasta que alguien descubre a Urano. Entonces se abrió el juego y de repente empezaron a aparecer un montón de planetas, tantos planetas que en un momento el sistema solar tuvo 23 planetas. El siguiente planeta luego de Urano que se descubrió fue Ceres. Y unos meses más tarde, tratando de encontrar a Ceres, encontraron a Palas. Hoy esos planetas no son más planetas, son asteroides que están en ese cinturón alrededor del sistema solar. Y Palas fue lo que le dio el nombre al elemento paladio, que, si no se lo habían preguntado, es el material que se usa para hacer los convertidores catalíticos en los autos. ¿Y por qué este lugar se llama Palladium? Porque Palladium era un tipo de estatua que daba buena suerte y que protegía a los romanos que heredaron su mitología de Troya y Grecia. Entonces Palladium significa protección. Entonces probablemente, no lo hablé con la gente del hotel, pero supongo que viene por ahí. El asunto es que volvamos al sistema solar y veamos esto. ¿Alguien sabe qué? Bueno, está abajo. Me equivoqué. La diapositiva la tendría que haber cubierto. Pero lo que estamos viendo acá es un cometa, que en un momento tuvo la mala suerte de pasar demasiado cerca de un gigante gaseoso, el hermano mayor del sistema solar, que es Júpiter. Y cuando pasó demasiado cerca, la gravedad de Júpiter lo atrajo, no solo lo atrajo, sino que lo despedazó. Entonces eso lo que vemos es como un ex cometa hecho pedacitos que quedó atrapado en la órbita de Júpiter. Y esto es muy interesante porque hasta principios de los años 90 no podíamos ver muchas de estas cosas porque no teníamos a un gran aliado que es el telescopio espacial Hubble. Y lo que sucedió cuando descubrieron esto es que se le iluminaron los ojos a los astrónomos y dijeron, si este está dando vueltas alrededor de Júpiter, en cualquier momento se va a estrellar. Entonces la pregunta era, ¿lo vamos a poder ver casi en tiempo real? Estos son un montón de astrónomos 4 meses después de la foto anterior, tratando de ver, hay media hora de retraso entre Júpiter y la Tierra, viendo si se podía identificar si este cometa iba a chocar con Júpiter y no íbamos a ver nada o si iba a dejar alguna marca. Y presten atención a las miradas, porque esta es una pintura de Rembrandt de más o menos 400 años antes, 450, y lo que tiene es las miradas de vuelta. Esta pintura pone el foco en la curiosidad. No importan las personas, importa cómo están prestando atención. Ni siquiera importa el tipo que está ahí al costado con, no sé, una herramienta mostrando algo de otro pobre que vamos a asumir que estaba muerto. Y si nos fijamos, es la misma atención, es la misma curiosidad que mueve a la ciencia. Efectivamente, pudimos ver casi en tiempo real cómo ese cometa chocó contra Júpiter y dejó todas esas marquitas que no mucho tiempo más tarde se terminaron borrando. Es cierto que la curiosidad puede ser útil y tener muchos beneficios, pero eso no es lo que la hace más importante o más interesante. De hecho, las personas, como los gatos, perseguimos la curiosidad mucho más allá de lo necesario para nuestra supervivencia.
Y ahora es cuando nos podemos preguntar, bueno, ¿cómo es que funciona la curiosidad? Y para eso nos viene muy bien este gráfico que lo hizo Hai Day, que era alguien que trabajó como estudiante con Berlin. Y este gráfico se usa mucho para entender cómo es que podemos mantener la atención. Lo que vemos es un eje horizontal de la intensidad del estímulo que estamos presentando y un eje vertical de qué tan bien nos está yendo, básicamente. Y esto surgió en este trabajo muy corto, tiene 3-4 páginas, acerca de cómo se logra la curiosidad en el aula, en el año 82. Y lo que hizo tan interesante Day fue pensar cómo es que podemos lograr ese punto dulce que está entre hacer algo que es demasiado aburrido o demasiado fácil, entonces logramos que se pierda el interés, o si no, mostramos algo muy de golpe y las personas se sienten ansiosas y se sienten mal y lo rechazan. Entonces, esto aplica también a una clase como a una presentación, a una película, a un episodio de un podcast o de una serie de televisión, o incluso a un videojuego. Y quienes hayan trabajado con videojuegos lo saben. Si un videojuego es demasiado fácil, perdemos el interés porque no hay un desafío. Pero si es imposible y no hay ni un ápice de avance en nuestros intentos, lo dejamos a un lado. Entonces, también Day lo que hizo fue presentar 3 rasgos muy útiles para identificar a quiénes eran las personas curiosas en el aula. Una persona curiosa muestra interés en objetos nuevos, en objetos que sean muy extraños, sospechosos, incongruentes, complejos, y en los acontecimientos a su alrededor. También tiene una reacción positiva a estos nuevos sucesos y estos objetos que le llaman la atención, y no solo le llaman la atención, sino que tiene una actitud activa. Se acerca, quiere saber más, quiere explorarlos, quiere manipularlos, quiere hacerse preguntas para cambiar su capacidad para entenderlo. Y por último, tiene persistencia, quiere mantenerse en el tiempo explorando estas cosas nuevas que se le están presentando. Justo en ese límite entre el aburrimiento y la ansiedad y querer salir corriendo es que está nuestra curiosidad. Y algo bastante triste es que la mayoría de las personas suele sobreestimar el riesgo que supone salir a explorar sus intereses. Entonces tiene mucho miedo al fracaso e incluso teme el ridículo. Incluso puede temer por su seguridad física por salir a explorar su curiosidad. Nunca fue tan fácil como hoy explorar nuestros intereses. Y es decir, casi para cualquier cosa que busquen en cualquier buscador cómo funciona, van a encontrar alguna respuesta más o menos interesante. Y sin embargo, se da esta situación paradójica de que nunca en la historia de la humanidad fue tan fácil como ahora vivir sin tener que hacerse ninguna pregunta. Todo está más o menos resuelto. No significa que vayamos a tener la mejor vida posible, pero sí es cierto que si seguimos más o menos lo que nos dicen en un montón de contextos y no hacemos muchas preguntas, vamos a poder más o menos sobrevivir. Esto es trágico porque al mismo tiempo nunca fue tan importante como ahora saber un poco acerca de todo. Ya no como una especie de privilegio o de un lujo que nos damos, como bueno, voy a indagar un poquito en astrofísica ahora que tengo un rato, sino que es importante porque tenemos que ir en contra de este tipo de expresiones. El que mucho abarca, poco aprieta, nos dicen constantemente. Entonces, tenemos 14 años, 12 años, lo que sea, y queremos estudiar un montón de cosas y nos dicen, no se puede. Hacemos esta distinción entre personas expertas y amateurs, y la mayoría de las personas elige ser experta, elige que cuando se sube a un escenario y le habla a un montón de personas digan, bueno, acá viene una persona que es experta en tal o cual cosa. Un amateur no. Y sin embargo, amateur estrictamente viene de alguien que ama lo que hace. Creo que prefiero eso toda la vida. Y esto viene de muy atrás. Muchas cosas sabe el zorro, pero el erizo sabe de una sola gran cosa. Es esta expresión de un poema de Arquíloco del siglo VII, de antes de la era común, que es lo que retoma el historiador Isaiah Berlin en un ensayo muy famoso acerca de la obra de Tolstoy.
Y se da esto también, ¿no? Se condena la persecución de la curiosidad y al mismo tiempo admiramos profundamente a quienes han logrado dominar un amplio rango de disciplinas. Sobre todas las cosas, tenemos a Leonardo da Vinci. Y ayer me gustó mucho que Bruno mencionara la cuestión de la polimatía. Y el problema es que, claro, nosotros estamos en un evento así y alguien nos dice, bueno, tenemos que lograr ser polímatas. Y buscamos polímata y aparece grande la imagen de Da Vinci, que es wow, qué genio, qué inventor, qué polímata, no sé qué. Y en realidad nosotros no nos sentimos como Da Vinci la mayor parte del tiempo, sino que nos sentimos como Doug, el perrito de App. Y de repente estamos ahí súper concentrados, estamos trabajando en, no sé, nuestra tesis doctoral, en un artículo, en algo súper interesante, y de repente, ¿qué será de la vida de Thalía? Y no podemos volver. A veces alcanza con buscar eso y seguir con lo que estábamos, pero de repente entramos al artículo de Wikipedia de Thalía y vemos que hay un enlace a algo más bueno, y de repente estamos leyendo acerca de Palas, Ceres y el Palladium. Celebramos a los expertos, pero al mismo tiempo tenemos muy, pero muy en claro que ningún problema lo suficientemente interesante se puede ajustar a una sola disciplina. Y esto tiene que ver con lo que quizás escucharon nombrar alguna vez como problemas retorcidos, o en inglés wicked problems. Son problemas que se escapan a cualquier disciplina y son la crisis climática, el autoritarismo, la inestabilidad política, la desigualdad alimenticia y económica, el narcotráfico o incluso la gestión de una pandemia, que no puede siquiera empezar a definirse si no se reconoce su complejidad. Y si la agarramos desde cualquier disciplina aislada, en realidad nos estamos perdiendo de otras aristas. Es como una especie de esfera que de cada lado que lo miremos va a mostrarnos algo distinto. Por eso es que, aunque se hable de las virtudes de la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad, lo que necesitamos no son equipos transdisciplinarios o interdisciplinarios, sino personas transdisciplinarias, interdisciplinarias, polímatas. No necesitamos juntar en una habitación a una arqueóloga, un sociólogo y un astrofísico. Necesitamos una persona que se sienta cómoda leyendo trabajos de astrofísica, de arqueología, de sociología o de lo que venga. Nada de esto va en contra de la especialización, es decir, tengo las de perder si vengo acá a decir que la especialización no sirve para nada, porque nada de lo que vivimos sería posible si no fuera porque hay personas que se dedican a enfocarse mucho en una sola cuestión para lograr el tipo de avances científicos y técnicos cada vez más acelerados que vivimos. Pero hay un peligro con la especialización que incluso tiene su origen, la primera persona que lo menciona de manera muy clara e incluso dice la expresión mutilar la mente, es Adam Smith. Adam Smith escribe acerca de la especialización del trabajo y que tantas virtudes tiene, y gracias a eso es que, bueno, en gran parte tenemos el mundo que tenemos, pero dice, el riesgo de la hiperespecialización o de la especialización es que se recorta nuestra mente, se niegan nuestros intereses personales, y eso en última instancia supone un peligro para la ciencia, para el conocimiento, para la filosofía, porque las personas se ponen estas anteojeras y lo pueden ver más hacia los costados. Y acá está el asunto de dónde está el origen de la especialización, y es que de repente estamos muy felices por la vida, o al menos eso creemos, y nos preguntan qué queremos hacer, entonces nosotros respondemos, bueno, estas son todas las cosas que a mí me interesan, y nos dicen, bueno, pero así no se puede, nadie llega muy lejos así, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces tenemos que deshacernos en todas estas partes y elegir una sola y darle durante quizás 15 años para ser expertos y para tener éxito y dinero y todas esas cosas. Y el problema es que en el medio ya solo somos una partecita de lo que éramos al principio. Y esas cosas en realidad nunca se perdieron. Queda latente. Y generalmente incluso genera resentimiento. Y nos sentimos mal por haber dejado algo. Nunca se preguntaron por qué las personas cuando avanzan cierto punto en su vida dicen, ahora sí, voy a dedicarme a bailar. Porque bueno, quizás llegó el momento en el que se pueden dar, tienen el tiempo y el dinero para desarrollar ese tipo de cosas, pero muchas veces ya no tienen el cuerpo, y ese es el asunto. Polímata es una palabra que ya no
que esta vez le robamos al griego y no al latín, que viene de polímates, que se traduce generalmente como erudito, pero vamos a poner un asterisco ahí, que viene de polis, mucho, y mate, aprendizaje. Retomo ese asterisco porque ya en la antigüedad estaban bastante mal vistos los polímatas. Eran una especie como de charlatanes que iban por ahí. Es como, si esa persona sabe de muchas cosas, probablemente no sabe de ninguna. Es un poco lo mismo que nos genera cuando vemos a alguien que se sube a un escenario y dice, hola, me dedico a entender cómo funcionan las cosas. Y polímata alude a esta comodidad en torno a muchos conocimientos en diversas disciplinas o artes. De vuelta, el mayor polímata de la historia con ustedes, el hombre del Renacimiento, y podemos quedarnos también con el sexismo que hay detrás de esa expresión, Leonardo da Vinci. Pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, y la lista podría seguir y seguir. Y sin embargo, la idea que tenemos de Leonardo da Vinci está completamente distorsionada y mayormente fabricada. Da Vinci era mucho más como nosotros que lo que nos suelen contar. E incluso Da Vinci no, en muchos sentidos no era un genio, sino que era uno más. Leonardo tenía muchos problemas en matemáticas y cometía errores muy básicos como calcular mal las raíces cuadradas. Y Leonardo, para nadie en la época, era un erudito, porque un erudito no podía no saber griego y necesitar ayuda para entender algunas cuestiones del latín clásico, que si bien es parecido a la lengua de la Toscana, Florencia, donde nació Da Vinci, no es exactamente igual. Y por otro lado, Da Vinci era un procrastinador serial y abandonaba muy rápidamente sus proyectos. Tenemos esto escrito, es contemporáneo a él, dice, ay, este hombre nunca logrará nada porque comienza pensando en el final antes del comienzo de su trabajo. Esto lo cuenta, lo escribe el Papa León X, porque el Papa tuvo una mala experiencia con Da Vinci. Da Vinci ya era muy famoso en ese momento, era más o menos 15, 20 años antes de que muriera, entonces ya tenía un poco también subidos los humos, y lo que sucede es que lo contratan para hacer un gran mural, y Da Vinci se pasa 3 meses investigando cuál iba a ser el mejor barniz para pintar lo que le habían encomendado sin nunca tocar nada, no había hecho nada, la pared estaba pelada. Entonces eventualmente lo despiden, le pagan lo que le tenían que pagar y ese mural de hecho nunca se pintó. Da Vinci era como nosotros, entonces de repente tiene que pintarlo y dice, bueno, pero ¿qué tal si en vez de hacer lo que tengo que hacer me dedico 3 meses a explorar cuál es el mejor barniz que puedo usar? Para entender a Leonardo tenemos que pensar en que a pesar de que hoy no llegue como un genio, como un científico y demás, su formación era como artista y era una persona muy práctica, no era un científico, un matemático o ingeniero, incluso si hizo grandes aportes a esas disciplinas. Y en su época nadie podría haber predicho que hoy sería el símbolo que es, porque básicamente no lo era. Incluso toda su eventual erudición fue autodidacta y lo logró a partir de hacer muchísimos experimentos y observaciones a lo largo de toda su vida. Y de hecho es alguien que aprovechó muy bien su vejez. Nos podemos preguntar qué es lo que tenía de diferente, sobre todo considerando algunas cosas. ¿Cómo es que logró los descubrimientos científicos y tecnológicos que logró? Que incluso si muchas veces estaban equivocados, avanzaron mucho las disciplinas que mencionamos, estando tan por delante de sus contemporáneos. ¿Y cómo es que Leonardo fue Leonardo si consideramos que no tuvo ninguna oportunidad muy distinta de la que tenía cualquier otra persona más o menos de su nivel socioeconómico en esa región de la península italiana? Lo que tenía Leonardo era una curiosidad insaciable que intentaba satisfacer directamente por sus propias observaciones en lugar de apoyarse en figuras de autoridad. Entre nosotros también es porque no las podía leer. Y si pensemos un momento en esto de las figuras de autoridad y la manera en la que pensamos a la educación como un mecanismo de transmisión vertical, ¿no? Como alguien sabe, lo manda hacia abajo para que se reciba el mensaje y esa persona aprenda. Y si pensamos en su época, más o menos por su época es que se empezó a desplazar el
el modelo geocéntrico del universo y pasamos a tener un modelo heliocéntrico. Eso significa que durante más o menos 1300 años nadie puso en cuestionamiento la idea de que de que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Leonardo no tenía un interés particular, esto parece ser bastante obvio. Les recomiendo muchísimo que revisen sus cuadernos con sus anotaciones y demás, porque lo que vemos es literalmente lo que estoy contando. Empieza un dibujo y en un momento para y sigue abajo con otra cosa y nunca más retomó eso. Entonces hizo avances en, por ejemplo, modelos de circulación de la sangre, aunque tuvo algunos errores porque asumía que en el medio estaba involucrado el aire y no era el caso, pero lo hizo porque le interesaba eso en el momento y de repente fue como, bueno, no sé, voy a ir a hacer un helicóptero. Y no tenía un método especial que lo distinguiera. Lo que tenía era esta inmensa curiosidad y un interés muy concreto por descubrir cómo funcionan las cosas, poniendo las manos en la masa, haciendo sus propios experimentos y sus propios acercamientos. Hablamos de la curiosidad en un sentido etimológico y como una sensación y demás, pero podemos pensar también en la curiosidad como verbo. ¿Qué es curiosear? Y en el contexto de este tipo de conversaciones en torno al aprendizaje, a la educación y demás, se nos cuela siempre el asunto de la tecnología y de la atención. Curiosear es en última instancia no mucho más que sacar provecho de nuestra mayor debilidad, que hoy parece ser el asunto de la atención. Perseguir la curiosidad es entonces practicar este ejercicio de distraernos con sentido, de saber que nos estamos distrayendo, pero que todo al final del día suma. Entonces, incluso si cuando estamos perdiéndonos el paisaje por buscar cuestiones de la mitología greco-romana para tratar de entender por qué este hotel se llama de esa manera, después lo podemos aprovechar en una charla. Y así constantemente. Lo que nunca sabemos es qué va a pasar con las cosas que metemos adentro de nuestra cabeza. Entonces, todo esto tiene que ver con lograr cambiar nuestra relación con aquello que incorporamos. Y si nuestra atención se pierde en lo novedoso, en nuestras notificaciones y demás, curiosear es lograr encontrar novedad en lo que ya conocemos. Es decir, hacernos preguntas acerca de lo que tenemos ahora inmediatamente enfrente, como puede ser el nombre de un hotel. O pensar en los abrazos. ¿Cuántas veces se pusieron a pensar en cómo funciona un abrazo? ¿Y cuántas veces se pusieron a pensar en que, en cierto sentido, un abrazo es una especie de coordenada espacio-temporal muy particular en la que dos personas se entregaron a un momento muy específico y se volvieron reales? Y de repente pasamos, no sé, quizás un año en donde nos decían, no te puedes dar un abrazo porque es peligroso, te podés morir si te das un abrazo. Y de repente empezamos a pensar en todo lo que se nos había escapado de esas situaciones que vivimos una y mil veces sin nunca detenernos a pensar un poquito. Tener curiosidad entonces tiene que ver con la forma en que nos relacionamos con nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, con nuestra forma de incorporar todo eso que sucede constantemente a nuestro alrededor de una forma activa en la que pensemos de qué manera nos puede servir. Entonces, cuando miramos una serie, por ejemplo, o leemos un libro, miramos una película, escuchamos un podcast o lo que sea, tratamos de que eso de algún modo se vincule con lo que ya conocemos, no como si mirar una serie fuera hacer la tarea, sino tratando de pensar de qué manera eso, de una manera que no esperamos en absoluto, nos puede servir algún día en nuestra vida. Es una especie de el modelo cognitivo de ¿Quién quiere ser millonario? O Slumdog Millionaire, esa película en la que el protagonista gana en un programa de preguntas y respuestas porque había estado siempre en el momento correcto, en el lugar correcto, un poco como Forrest Gump. Bueno, podemos aspirar a ser esas personas también. Y no se trata de prestar atención o no, sino de cómo lo hacemos. Justamente la función cognitiva de la curiosidad es impulsarnos en última instancia a explorar, a descubrir y a crecer. Cuando exploramos, descubrimos. Y cuando descubrimos, nos sentimos bien porque tenemos algo nuevo. Por eso es que mirar una notificación dispara un montón de cositas en el cerebro y queremos más notificaciones. Bueno, eso lo podemos lograr de otras maneras, a veces más interesantes. Pero lo cierto es que siempre queremos repetir. Y cuando repetimos es que podemos mejorar y podemos aprender.
Y lo que sucede con el aprendizaje, más allá de la educación, es que al aprender crecemos y se expande el horizonte de quiénes somos y del sentido de nuestras vidas en un sentido metafísicamente fuerte. Literalmente no somos la misma persona antes y después de haber aprendido algo. Podemos incluso adquirir una perspectiva que no es en absoluto descabellada, y es la idea de que las personas, como tantas otras cosas, estamos hechas de información. Y es por eso que ayer tan trágicamente escuchábamos hablar acerca del Alzheimer. Cuando una persona sufre una cuestión de su memoria, sentimos que pierde parte de su identidad. Incluso decimos, tal persona ya no es tal persona. Y eso es porque eso significa que no estamos hechos únicamente de átomos, sino también de información. Y cuando cambia la información que dominamos o la información que nos hace, cambia la persona que somos. Y cuanto más aprendemos, es que nos podemos hacer más y mejores preguntas, porque tenemos más y mejores herramientas para poder agarrar al universo y preguntarle por qué el hotel se llama como un personaje de la mitología. Antes de irme, les quiero presentar a Kanzi, que es un personaje muy, muy interesante. Es un bonobo que tiene más o menos 42 años y tiene la peculiaridad de, ella es la mujer que trabaja con él, que se llama Sue, y es una lingüista, y Kanzi es el ser vivo no humano que tiene un lenguaje más completo que nosotros conozcamos. Kanzi maneja un vocabulario de al menos 348 símbolos y entiende más de 3.000 palabras. A través de estas imágenes se le puede hacer preguntas y Kanzi las puede responder indicando en sus símbolos. No lo puede decir porque no tiene el aparato para producir los sonidos del habla humana. Pero hay muchas preguntas que Kanzi nunca se hizo y que quizás son muchas de las que nos haríamos nosotros a partir de cierto punto. Muchas veces se habla, por ejemplo, de que se logró la capacidad cognitiva de un niño de 4 años a través del entrenamiento de algún animal, pero muchas veces incluso, porque se dice cualquier pavada, se dice, por ejemplo, que logramos tener una computadora que logra esa capacidad cognitiva. Bueno, eso tiene muchos problemas. Pero más allá de eso, lo interesante es que inmediatamente después los niños siguen avanzando y generalmente una de las primeras cosas que surge cuando aparece el lenguaje son las preguntas. ¿Pero por qué? Kanzi nunca preguntó por qué. ¿Por qué me están enseñando? ¿Por qué tengo todas estas cositas? A veces pregunta o pide que le traigan sus juguetes, o pide comida, o responde algo, por ejemplo, indica cómo se siente y demás, pero nunca, nunca preguntó por qué está pasando todo eso a su alrededor. Y aunque no somos la única especie que persigue su curiosidad, y de hecho, por eso tenemos el dicho, ¿no? La curiosidad mató al gato. Básicamente, la curiosidad es algo que nos aqueja a muchas especies animales. Hasta donde sabemos, somos la única especie que se pregunta ¿por qué? ¿Por qué estamos acá? Y esto no es algo a tomar a la ligera, porque hasta donde sabemos, de hecho, somos la única especie, por ejemplo, que desarrolló un lenguaje de la complejidad del nuestro y que se hace preguntas absurdas constantemente e insoportablemente. Pero también, mientras seamos la única especie que tiene este nivel de desarrollo consciente, vamos a ser la única especie que representa al universo teniendo experiencia de sí mismo. Si pensamos en universo, el universo es literalmente el todo. Entonces, no podemos ser el universo y nosotros, porque somos parte. Entonces, literalmente somos el universo haciéndose preguntas. Y en eso es donde reside la invitación de la curiosidad, que tiene que ver con esto, con inspirarse. Inspirar viene literalmente del latín para meter aire hacia adentro. Entonces, nos debemos esta oportunidad de constantemente ver cuánto es más lo que podemos respirar, lo que podemos incorporar y hasta dónde llegan nuestras preguntas, que muchas veces tienen más respuesta de la que nos imaginamos. Mientras nuestro apetito por lo desconocido se mantenga insatisfecho y aún tengamos la capacidad de maravillarnos, vamos a tener el deber moral de asombrarnos.
Gracias.